Buenos días a todos, mi nombre es Javier García y voy a comenzar con la presentación de novedades de Solid Edge 2025 en la parte de diseño mecánica. Para eso, aquí os voy a mostrar la agenda donde tenemos las principales novedades: modelado de piezas y chapas, modelado de ensamblajes, novedades en interfaz de usuario, planimetría PMI, CAD Directro, mejoras en la traducción y en el sistema y algunas novedades importantes en el licenciamiento. Comenzando con el primer apartado en el que me centraré yo, será el modelado de piezas y de chapas. Pasamos a la siguiente diapositiva y veréis que una de las novedades que ahora tenemos el patrón síncrono y toda su utilidad en el entorno ordenado. La interfaz de usuario cambia totalmente. Tenemos un panel vertical donde podemos ir seleccionando la interfaz de usuario síncrona, así haciendo que los patrones sean mucho más sencillos y mucho más interactivos. Los nuevos usuarios lo harán mucho más rápido con el patrón rápido. No necesita un perfil o boceto durante la creación. Lo crearemos para el usuario y la funcionalidad está completamente diseñado en ordenado. Por lo tanto, si yo necesito hacer alguna modificación en el patrón, como conocéis en ordenado, podremos acceder sin ningún tipo de inconveniente. En este vídeo vamos a comprobar cómo funciona el patrón síncrono en tecnología ordenada. Para eso voy a ejecutar esta pieza donde vamos a realizar un patrón circular. Es tan sencillo como seleccionar la geometría, esperar que aparezca el botón rápido de patrón y aquí en la configuración de patrón elegiremos circular, pulsaré el botón F3 para bloquear el plano de trabajo síncrono y me acercaré al extremo del círculo. A partir de aquí se ejecuta el patrón circular, donde en la parte de abajo le vamos a indicar que necesito 10 copias, tabulamos, aceptamos y terminamos. Y el patrón se realiza correctamente. Otro vídeo lo voy a ejecutar con la parte de chapa. En este caso no vamos a realizar un patrón circular, sino que vamos a realizar un patrón rectangular de una celosía. Para eso, pues marcaremos la última operación, el procedimiento es similar, en este caso será rectangular, volvemos y pulsamos F3, voy a pulsar Control H para orientarme en esta cara y aquí buscaremos pues un punto de anclaje. En este caso el patrón, fijaros que me indica cuántas columnas se quiere, 3 filas, necesito 5 y vamos a poner una distancia en la parte de arriba de 175 y en la parte de esta columna 50. Aceptamos, terminamos y ya tenemos nuestro patrón en tecnología ordenada, pero con toda la configuración y potencia de tecnología síncrona. Seguimos con las novedades. Deducción y tolerancia del plegado en chapa metálica, una de las novedades más esperadas de este año, y es que ahora en el método del cálculo de plegado en la tabla de materiales podemos utilizar un factor neutro como hasta ahora, una deducción del plegado o un incremento del mismo, teniendo un control brutal sobre cómo conformamos y plegamos las chapas. Todo esto se verá luego en el desarrollo y en los datos del plegado. En el vídeo que os voy a mostrar posteriormente veréis cómo se puede gestionar todo esto. Podemos hacerlo de una forma global en nuestro modelo de chapa o bien podemos hacerlo individualmente en cada una de las operaciones, pulsando en las opciones. Tenemos nuevas entradas en la pestaña de ubicaciones de archivos, donde podréis ver el archivo de deducciones y el archivo de incrementos en la imagen que os pongo en la parte inferior. Y también todo esto conlleva a que tenemos nuevas variables en nuestra tabla de variables. Si accedéis al mismo, veréis que ahora aparecen muchas más variables que controlar. Si seguimos con esta novedad,
las tablas de Excel, si accedemos a esos enlaces, veréis que existe nueva codificación y la ayuda también nos facilitará la comprensión de cómo está funcionando toda esta mejora. Antes teníamos una tabla para los plegados y ahora tenemos dos, la de deducciones, bien, y la otra. Si seguimos con esta novedad, los métodos del cálculo de plegado se pueden establecer como hacíamos antes en las opciones del comando pestaña o en las opciones de los comandos independientes, por el factor neutro, que era lo que teníamos hasta ahora, por la deducción del plegado o por el incremento del plegado. Por lo tanto, tenemos una flexibilidad en el diseño de las piezas de chapa brutal. Esto es muy importante, está soportado tanto en ordenado como en síncrono. También tenemos un soporte para la tabla de plegado de 3D en el entorno de chapa y tabla de plegados 2D en el entorno de plano. Por lo tanto, una de las columnas nos reflejará el cálculo del plegado junto con el valor característico. Si hemos definido un factor neutro, aquí aparecerá. Si hemos definido una deducción o una tolerancia del plegado, aquí va a aparecer, como veis en estas dos imágenes. También tenemos mejoras rápidas en piezas y en chapas metálicas. El preguntar por elemento, un comando muy utilizado de consulta, ahora omite la consulta de los plegados. Podemos consultar los plegados que tiene nuestra chapa y nos indicará todos los datos correspondientes. También podemos hacer una consulta con respecto a las superficies solamente, otra de las mejoras, indicándonos, como veis en pantalla, pues todo lo que va detectando, el número de caras, el número de vértices, el área, etcétera, etcétera. Una de las novedades es que ahora soporta cuerpos de malla, por lo tanto esto lo podremos hacer sin ningún tipo de inconveniente. En este vídeo voy a mostrar lo que acabamos de ver en la diapositiva, la novedad que tenemos en la parte de chapas metálicas con la deducción y tolerancia o incremento del plegado. Para eso voy a utilizar este archivo que veis en pantalla, donde tenemos una serie de cuerpos. Fijaros, este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Bajo a la parte de abajo y también tenemos aquí un desarrollo. Vamos a empezar a trabajar en este modelo. Lo primero que voy a hacer es trabajar sobre este cuerpo y clicar en el material, que ahora mismo no está asignado. En la pestaña de propiedades de medida le voy a definir, por ejemplo, un tipo de material, acero inoxidable, y también le voy a decir que el factor neutro a usar sea 0,33. Aplicamos al modelo y ya lo tenemos por aquí. Ahora nos vamos a dirigir al desarrollo, que lo vamos a visualizar. Picamos y fijaros, estas serían las medidas que nosotros tenemos de nuestro desarrollo. Por aquí lo tenemos completo. Vuelvo a la parte de diseño, ¿bien? Y vuelvo a picar en la tablita de materiales, porque ahora voy a hacer un cambio. Voy a pasar de un factor neutro 0,33 a 0,44. Aplicamos al modelo. Bien. Y ahora me dirijo a herramientas, asistentes, tabla de plegados, donde aquí podremos visualizar nuestra tabla de plegados con nuestro método de cálculo, tal cual como yo le he pedido. Con ese método de cálculo de 0,44 de factor neutro. Cerramos y ahora voy a hacer lo mismo, pero para el segundo cuerpo, que es el equivalente de la parte de abajo. Hago doble clic, lo activamos y nos vamos igualmente a asistentes, tabla de plegados y fijaros, pues tenemos también los mismos valores. Indudablemente la secuencia de los plegados ahora ha cambiado porque estaríamos en otro cuerpo. Bien, si me voy a la parte de abajo, a la chapa desarrollada y pulso sobre la misma, veréis que estos datos han cambiado. Antes teníamos 1,59, 2,61. ¿Por qué? Porque le hemos aplicado un factor neutro diferente.
Voy a volver al diseño y ahora me voy a dirigir a esta operación de aquí. Voy a pulsar sobre ella y hago una edición. En las opciones voy a activar momentáneamente y solo para esta operación que el método de cálculo del plegado no lo haga por valor por defecto, no tire desde la tabla de materiales, sino que le vamos a definir nosotros 1. Y le vamos a indicar que no lo calculo con el factor neutro, que vamos a aplicar una deducción del plegado. Concretamente le voy a indicar que sea de un valor de 1,23 milímetros. Acepto, todo se queda en recálculo hasta pulsar en el botón aceptar. Ahora voy a indicar que con el comando de verificar, inspeccionar o preguntar por elemento, una de las novedades que teníamos es que yo puedo preguntarle por los plegados. Por lo tanto, voy a pulsar y pulso, por ejemplo, en ese plegado. Aquí, fijaros que me está dando toda la información, incluso el método de cálculo de plegado, lo que estoy utilizando y el valor correspondiente. ¿Vale? Bien, ahora me voy a dirigir a la pestaña número 7, que sería esta de aquí. Voy a enfocarme un poco con la geometría. En la pestaña 7 vamos a hacer de igual manera unas opciones, una edición. Momentáneamente vamos a quitar el factor neutro y le voy a decir que queremos un incremento de plegado de un valor 3,33. Aceptamos, todo queda en recálculo esperando la finalización del comando y ahora volvemos a repetir. Preguntamos por aquí, solo plegados, pregunto por ejemplo en este y me dice 3,33 incremento de plegado, por lo tanto lo tenemos todo modificado. Si vuelvo a irme a herramientas, asistentes y tablas de plegados, aquí veremos cómo cada una de las operaciones tendrá un valor distinto. Factor neutro, ¿vale? Las últimas modificaciones que nosotros hemos estado haciendo y esta que es la que acabo de editar. Fijaros que cada uno obedece a la información que le hemos ido solicitando. Posteriormente a esto me voy a dirigir a la tabla de materiales. Pulso doble clic, accedemos a propiedades de medida y ahora le voy a indicar que quiero una deducción del plegado, pero no gestionando por aquí los datos, sino que quiero utilizar un archivo Excel. En este archivo Excel, ¿vale?, veréis que tenemos una tabla de medidas. Esto quiere decir que tiene implementado una serie de materiales. En mi caso voy a utilizar el acero inoxidable que tiene cargado y fijaros que aquí en medida de chapa me aparecen las medidas correspondientes, ¿vale? Una medida de 20, una medida de 16 y una medida de 24, que son los calibres que nosotros estamos utilizando. A partir de aquí sí que vamos a indicar que la fórmula de la deducción del plegado la saque del archivo Excel y no sea un número impuesto por el usuario. Aplicamos al modelo, cargamos todos los datos. Fijaros cómo la geometría se ha reactualizado y en herramientas, asistentes, tabla de plegado, fijaros cómo los dígitos van cambiando en función de la operación, del radio, del ángulo, del tipo de material que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Fijaros, radio 1,5 a 45 grados no es igual exactamente que radio 1,5 a 90 grados y esto es una ventaja brutal. Si volvemos a ir a verificar, preguntar por elemento y por ejemplo este de aquí, fijaros cómo nos está tirando directamente desde la tabla. Ahora sí que tenemos un control en chapa brutal. Otra de las novedades que tenemos son los grabados en las caras curvas en chapa metálica. Hasta ahora, en 2024, era muy complejo poder hacer un grabado en caras plegadas. Hasta ahora solo se podía hacer en una cara plana. Con la llegada de Solid 2025, simplemente utilizando un único comando de grabar, haremos una proyección en todas las caras planas y las caras curvas, quedando una operación muy sencilla. La utilidad también va a estar en síncrono, pero
en un futuro, ahora mismo lo tenemos simplemente en tecnología ordenada. Soporta caras cilíndricas y cónicas, no hay ningún tipo de inconveniente en ese tipo de caras, y en los desarrollos se creará perfectamente, no hay ningún tipo de inconveniente. Otra cosa interesante es que en las opciones del grabado, como el color, la anchura y el tipo de línea, quedan grabadas. Por lo tanto, si yo he utilizado una configuración posterior, cuando vaya a volver a utilizar el comando, lo tendré tal cual lo dejé anteriormente. Esto agiliza mucho el proceso, porque no vamos a tener que estar configurando cada vez un tipo de grabado. En este vídeo voy a mostrar cómo realizar grabado en caras curvas en chapas metálicas, que es lo que hemos visto en la diapositiva. Para eso voy a abrir un modelo de chapa donde tenemos un boceto en la cara vertical, pero que indudablemente necesitamos proyectar en la cara del plegado. Para eso voy a utilizar el comando de grabar, que me permite seleccionar el boceto, y antes de ejecutarlo me voy a dirigir a las opciones de grabado y fijaros, este comando también recuerda las últimas opciones que hemos ido utilizando. Aceptamos y como le he indicado necesitaba un grabado en color rojo. Si necesitamos hacer algún cambio es tan sencillo como pulsar el grabar, editar definición y volver a las opciones de grabado para cambiarle a un color negro y una anchura de 1 punto. Volvemos a aceptar y se ha ejecutado. Siguiendo con las novedades y siguiendo con los grabados, vamos a ver cómo guardar grabados como chapa desarrollada. Nos tendremos que ir a la parte de guardar desarrollado, ejecutar las opciones y aquí veremos que se han implementado dos opciones. Una, exportar el texto grabado como cuadro de texto, y la segunda, exportar el texto grabado como geometría. Esta última lo que hará es descomponer todo nuestro texto, toda nuestra fuente, en líneas, arcos y curvas. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si el texto no está en una cara totalmente plana, sino que está grabado como el ejemplo anterior, donde cruza una cara plegada, independientemente de la selección que lo hagamos, siempre se va a generar como una línea, arco y curva. Por lo tanto, como resumen, si tenemos un texto en una cara plana y utilizamos la primera opción, exportar el texto grabado como cuadro de texto, lo que va a hacer es gestionar esa fuente y plasmarla como si de una fuente fuera. Si exportamos el texto grabado como geometría, directamente me lo va a traducir como líneas, arcos y curvas. En este vídeo voy a mostrar cómo guardar los grabados como desarrollo en chapas metálicas y las dos opciones que tenemos. Para eso voy a utilizar el siguiente modelo, donde tenemos un grabado exactamente igual que el modelo anterior, pero ahora está en la cara plana. Para eso me voy a dirigir a la parte de arriba, guardar desarrollado, seleccionamos una cara y un borde porque la chapa no está desarrollada, y antes de guardarlo en formato le vamos a aplicar en las opciones. En las opciones veréis que en la parte de arriba ahora tenemos exportar el texto grabado como cuadro de texto, que esto hará que cualquier grabado se ejecute como una fuente siempre y cuando el mismo esté contenido en una cara plana. Sin embargo, si quisiera descomponerlo en líneas, arcos y curvas, tendré que ejecutar esta opción. Cuidado con esto, porque si el grabado está realizado en una cara curva como ha pasado anteriormente, independientemente de la opción que pulse, siempre lo va a descomponer en líneas, arcos y curvas. Es como si fuera esta opción, ¿vale? Muchas gracias. Dejo paso al siguiente compañero que os va a seguir desgranando la multitud de novedades de Solid Edge 2025. Espero que lo disfruten.